Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la teoría para ya dar por terminado el tema de dinámica de fluidos, donde estábamos estudiando y analizando pues, valores de forma de calcular las pérdidas de carga. Y vimos las pérdidas de carga continuas. Estuvimos hablando de la fórmula de Manning, de la fórmula de Darcy, de la fórmula de Hazen-Williams. Y estuvimos hablando también de la forma del abaco de Moody, que nos permitía determinar el coeficiente F de fricción en función de la rugosidad relativa y en función del número de reinos. Bien, pues hoy lo vamos a centrar o vamos a dedicar parte de esta clase a centrarnos en las pérdidas de carga localizadas. Fijaos, en general, en el transporte de cualquier fluido de un lugar a otro, se producen una serie de pérdidas de carga, porque estamos hablando de que no es un líquido en el que la viscosidad sea cero. Aparecen fuerzas de rozamiento y esas fuerzas de rozamiento, como consecuencia del flujo, del rozamiento del agua con las paredes de la tubería y con elementos singulares, es lo que origina las pérdidas de carga. Las pérdidas de carga continuas eran aquellas que se originaban por el roce del líquido contra las paredes de la tubería, contra las rugosidades internas de la tubería. Pero hay otro tipo de pérdidas de carga, no tan importantes como las primeras, pero no por ello desdeñables, que son las pérdidas de carga localizadas, que son las que se originan en elementos singulares de la red, como codos, ventosas, válvulas, filtros, alcachofas, curvas, derivaciones. Todo ello lo que origina son cambios en la velocidad, origina torbellinos, origina incrementos bruscos de velocidad, que en el fondo no es otra cosa que un incremento brusco de la energía cinética, y esto origina pérdidas de carga. Por tanto, las pérdidas de carga que se producen en una red son, por un lado, las pérdidas de carga continuas, que ya hemos visto la forma de calcularlas, y las localizadas, que vamos a ver ahora cómo se calculan. Hay dos métodos para calcularlas. El método 1, le vamos a denominar que es aquel en el que simplemente a cada elemento o pieza singular le asigna un coeficiente K, y con ese coeficiente K es capaz de calcular, seremos capaces de calcular, conocida la velocidad, esa pérdida de energía que se nos produce, que en el fondo no es otra cosa que una pérdida de carga. El otro método simplemente es asociar ese elemento a un determinado número de diámetros que tiene, a que equivaldría ese elemento o pieza singular, diámetros de la tubería a la que se está acoplada. Con lo cual estaríamos calculando una longitud equivalente y en función de esa longitud equivalente podríamos calcular esa pérdida de carga. Vais a ver cómo se ilustra esto, os he propuesto dos ejercicios para que entendáis mejor el cálculo. Vamos a aplicar el método 1, que es una fórmula bastante frecuente. Imaginaos, tenemos un tramo con dos codos de 90, una válvula de retención y una válvula de compuerta. Y el propio enunciado nos dice que el coeficiente que le vamos a asignar al codo de 90 son 0,4, a la válvula de compuerta K 0,2 y a la válvula de retención K 2,5. Me dice el caudal que circula y el diámetro de la tubería, 100 milímetros. Bueno, pues dos codos, que es el enunciado, tenemos que calcular la K, el sumatorio de Ks con la que nos encontramos. Y tenemos que dos codos es 2 por 0,4 es 0,8. La válvula de compuerta una única y el coeficiente K era 0,2, pues 0,2, y la válvula de retención 2,5. Luego el sumatorio de K será 0,8 más 0,2 más 2,5, 3,5. Nos da el caudal y nos da la sección. Luego puedo calcular la velocidad, que será el cociente entre el caudal y la sección. Por lo tanto, 0,01 metros cúbicos segundo partido el diámetro de la tubería. Y obtengo que la velocidad es 1,27 metros partido por segundo. Bueno, pues hemos dicho que la pérdida de carga localizada será esa pérdida de energía que se calcula mediante esta fórmula, sumatorio de K por v cuadrado partido 2g. Como la velocidad es la misma, en todos los casos, pues será simplemente sacar factor común sumatorio de K y multiplicamos por v cuadrado partido 2g. Y tenemos que es 3,5, la K total, por 1,27 al cuadrado partido 2g, y me sale 0,29 metros. Pero vamos a pensar el caso en el que a cada elemento singular no me diese ese valor K, sino simplemente me diese el número de diámetros de tubería a que equivale.
por ejemplo, una longitud de 300 metros de la tubería y tiene su diámetro es 300 milímetros. Y tiene una serie de piezas, que es una válvula de retención, una curva de 45 y dos válvulas de compuerta. El fabricante me dice que una válvula de retención equivale a 100 diámetros, que una curva de 45 grados equivale a 30 diámetros y dos válvulas de compuerta equivalen a 45 diámetros. Pues bien, me dice que calculemos las pérdidas de carga totales, o sea, las de la conducción más las singulares, usando la fórmula de Hazen-Williams. Y me dice para ello que consideremos el coeficiente C, que es función del material de la tubería, igual a 100. Recordemos que la fórmula de Hazen-Williams me decía que era la pérdida de carga unitaria era 10,62 por el diámetro, perdón, 10,62 por el caudal elevado a 1,85 partido el coeficiente C elevado a 1,85 por el diámetro elevado a 4,87. Los exponentes de 1,85 y 4,87 eran los de la fórmula de Hazen. 10,62 es un coeficiente de la fórmula de Hazen y C elevado a 1,85 es donde C dependía del material de que estaba formada la tubería. Bueno, pues aquí tendríamos que dos válvulas de compuerta, y me dice que cada válvula de compuerta equivale a 45 diámetros, y sé que el diámetro de la tubería son 300 milímetros, luego me está dando una longitud equivalente, 2 por 45 por 0,3, 27 metros. Esos 27 metros es a lo que equivale. Esa pieza es perfectamente sustituible a efectos de cálculo de pérdidas de carga por una tubería de 27 metros de ese diámetro. Operando igual con una válvula de retención, pues serían 30 metros, y una curva sería 1 por 30 diámetros, que es a lo que equivale esta curva de 45, por 0,3 metros, que es el diámetro. Y me da 9 metros. Bueno, las pérdidas de carga, la longitud equivalente como consecuencia de las pérdidas singulares de estas piezas singulares sería la suma de todas estas longitudes equivalentes, o sea, 27 más 30 más 9, 66 metros. Y luego tengo las propias pérdidas de carga que se producirán, pérdidas de carga continuas, en esa longitud de 300 metros de esa tubería. Luego la longitud virtual será la de la propia tubería más la equivalente o a la que equivalen las 3 o 4 piezas estas a las que aludíamos. Luego 300 más 66, 366. Como la pérdida de carga unitaria era J 10,62 por el caudal elevado a 1,85 partido C 1,85, 0,3 elevado a 4,87, sustituimos C igual a 100, Q igual a 0,4 metros cúbicos segundo y el diámetro 0,3 metros, y obtenemos que la pérdida de carga unitaria en metros por cada metro es 0,137. Si me da la longitud total, o sea, la virtual, la de la tubería más de las pérdidas singulares, 366, pues la pérdida unitaria, la pérdida de carga en esta longitud de 300 metros de tubería con estas piezas acopladas será 0,137 por 366, o sea, 50 metros de pérdida de carga. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta va a ser el diseño de las tuberías. En el diseño de las tuberías va a ser la velocidad. Ahora lo vamos a estudiar con detalle y vamos a ver también los distintos tipos de tuberías que podemos, o composiciones de tuberías a los que nos vamos a enfrentar. Es muy importante esto que lo tengamos claro, tanto el diseño de redes como el diseño de redes de riego, ¿no? Esos diámetros y velocidades.